la mañana, 18 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente para Capital y alrededores por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Valliviana, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, Chicuana, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono o por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Pone el Facebook, el YouTube, puede poner o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Si ella hace clic, usted nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, nos viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone Facebook o YouTube de Buena Fuente o TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo quiero saber qué pasa con las escuelas técnicas, lo quiero ver a Eloy Vidal Alcalá, lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Ingresa a YouTube, ingresa a Marcela Jesús, apenas termine el programa va a estar colgada la entrevista. Y si usted me dice, ay, voy a hacer entrevistas muy largas, yo quiero ver las partes más cortas, las más importantes solamente, también las puede ver. ¿En dónde? En nuestro TikTok, Marcela Jesús, que allí a partir de las 13 están colgados todos los cortes más importantes de las entrevistas. Y en crista completa en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Con nosotros, Eloy Vidal Alcalá, él es ex secretario de AMET y le damos los buenos días, le decimos bienvenido Eloy a De Buena Fuente. ¿Cómo está usted? Buen día Marcela, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, es un privilegio estar nuevamente acá, ¿no?, en tu programa. Para nosotros, porque queremos saber qué pasa con las escuelas técnicas, cómo están. Ya estamos prácticamente a fin de año, está terminando septiembre. ¿Y qué pasa en las escuelas técnicas, Eloy? Bueno, a mi entender, y de acuerdo a lo que venimos hablando con directivos, con docentes, con gente que estuvo antes a cargo de la dirección de técnica, creemos que estamos perdiendo, digamos, calidad educativa. Ya desde tiempo de la pandemia en adelante, la calidad educativa bajó por diversos motivos y ahora principalmente por la falta de recursos que bueno, sabemos que la educación técnico profesional en todo el país funciona con recursos que vienen de la nación a través del plan de mejoras, a través de la ley de financiamiento educativo, y en los diferentes recortes que hemos tenido a lo largo de estos últimos, sobre todo de estos últimos 2 años, bueno, ha sido prácticamente nula, ¿no?, la intervención del Estado nacional y en la provincia también en cuanto a equipamiento, en cuanto a insumos, en cuanto a acondicionamiento edilicio, y eso ha perjudicado
notablemente, ¿no?, la calidad educativa que están recibiendo los chicos en las escuelas técnicas en toda la provincia. Ahora, el tema del trabajo de las escuelas técnicas es muy distinto a cualquier otra escuela, porque ustedes, ¿qué necesitan para funcionar y no están teniendo ahora el hoy? Bueno, la educación técnica del nivel secundario, obviamente, lo fundamental es la práctica. En la parte de teoría creo que no hubo tantos inconvenientes, sí en cuanto a cargo y demás, que eso, bueno, es un reclamo permanente, pero en lo que se refiere a práctica, ya sea en el campo, o sea en los talleres o en los laboratorios, se ha notado muchísimo la falta de insumos, y eso lo tiene que poner el alumno, o sea, el costo para los padres para enviar a un chico a una escuela técnica o agrotécnica realmente es importante, y justamente ahí el Estado Nacional, a través de insumos, de equipamiento, lograba, ¿no?, en cierto modo solucionar ese tipo de inconvenientes. Porque los chicos tienen que practicar, necesitan un montón de cosas, entonces antes el gobierno nacional se lo daba y los chicos podían llegar y hacer lo que tenían que hacer. ¿Y ahora cómo están haciendo? Y ahora, bueno, depende, digamos, del aporte que puedan tener las instituciones educativas, las cooperadoras, los mismos padres. Y eso, si uno recorre las escuelas técnicas y agrotécnicas, va a ver cómo está el estado de los talleres, cómo están los campos, si están los chicos practicando los campos, ya sea en la parte, digamos, de viveros, en la parte de animales, en fin, en todos los sectores que hacen, ¿no?, a la enseñanza, a la práctica de los chicos. Y el equipamiento, toda la maquinaria que necesita las escuelas agrotécnicas, todo lo necesario, bueno, se tiene que hacer cargo a la institución educativa con fondos que puede lograr a través de cooperadoras, y si no los tiene, bueno, están paradas las maquinarias y no hay práctica de los chicos. Entonces se está transformando en una escuela teórica, como había pasado ya en la época de Menem. Desgraciadamente los gobiernos de derecha nos han perjudicado. ¿En la época de Menem fue igual? En la época de Menem teníamos una ley federal de educación, donde se hablaba de un polimodal, donde también hubo una baja importante, donde prácticamente la educación técnico-profesional desaparece, y después ya con la llegada de Kirchner sale la ley de educación técnico-profesional, la ley de financiamiento y una nueva ley de educación nacional. Docentes, ayudar a los chicos que no podían asistir a esta escuela, bueno, también lograr que una inclusión, ¿no?, de todos los alumnos que quieran asistir a este tipo de escuela. Recordemos que la educación técnica inicialmente fue creada y pensada para generar mano de obra calificada, para que los egresados de las escuelas puedan trabajar en microemprendimientos, cooperativas, y obviamente continuar estudios superiores. Pero bueno, esto a lo largo de los últimos años ha venido decreciendo. Hemos tenido muchísima deserción en los últimos años, estamos llegando prácticamente a un 50% en los últimos años. ¿50% de deserción? Sí. Y esto ya es preocupante, alarmante. ¿Esto es deserción en las técnicas o en todas las escuelas? No, en educación técnica es un desgranamiento que surge a partir de cuando se termina el ciclo básico. Ya empiezan porque los chicos ya tienen una idea, ya tienen han aprendido algunas técnicas. El ciclo básico es hasta tercer año, digamos. Hasta segundo año. Hasta segundo año. Sí. O sea, hacen primero, segundo y dejan. Ya empiezan, obviamente, también obligados por la situación económica que atraviesa la familia, porque ya los chicos aprendieron algo en las instituciones educativas que les permite hacer algún tipo de trabajo. Entonces, y estos chicos, con el tiempo, después pasan a lo que se llama formación profesional, que lamentablemente también ha tenido muy poca asistencia en la provincia. Los lugares donde se desempeñan los docentes que trabajan enseñando oficios para que entienda la gente,
no han cambiado mucho, hay lugares que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen Ahora espacio. me va a hablar de esos lugares, pero antes le decimos, Mavi, a la audiencia que está sentado con nosotros en nuestros estudios Eloy Vidal Alcalá. Él es ex secretario de AMET. Los que quieran comunicarse con nosotros, mandar mensajes, fotos, textos, audios, videos, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? 3875-012-350-387-4-858-977. ¿Cómo es eso que no están funcionando escuelas porque no tienen agua? ¿Qué pasa? En realidad esto era un trabajo que veníamos haciendo en mi gestión, de ir avanzando, ¿no?, en todo un plan, un proyecto provincial. Primero asegurar la fuente laboral de los docentes de formación profesional y después ir trabajando justamente en los lugares, o sea, en los centros de formación profesional. Hay muchos lugares acá, sobre todo en Capital, donde son lugares alquilados por el Estado que no cuentan primero con los espacios. Los espacios son claves, digamos, para que hagan las prácticas, ya sea de peluquería, de todas, digamos, las especialidades que se enseñan dentro del centro de formación. Sí. La provisión de agua, de gas, de electricidad son fundamentales. En algunos lugares los espacios son reducidos, o en otros no se cuenta. Y entonces también la gente que va a capacitarse a estos centros de formación profesional es gente grande, gente mayor de 18 años que está buscando una salida laboral inmediata. Pero ¿y si no tiene el espacio para...? Y si no puede hacer las prácticas y demás, ve que no está resultando y se va, abandona. Entonces, ahí también peligra la fuente laboral del docente que está a cargo. Esto, bueno, lo hablamos en su momento con el ministro, lo hablamos ahora también con la ministra de Educación. Cuando usted dice con el ministro, habla con Divasur. Sí, con el ministro de Economía, y cuando estaba Kahneman también en su momento, ahora con Cristina también lo hacemos para ver cómo podemos ir recuperando, digamos, la situación, el lugar donde trabajan los docentes. Sabemos que estamos complicados por lo que veníamos hablando recién, de la falta de financiamiento desde la Nación, pero la provincia también debería buscar los recursos, ¿no es cierto?, para ir enfrentando esta situación. ¿Qué le dijeron al respecto? Bueno, obvio, ellos lo primero que dicen que la Nación no manda los recursos, y por ahí, bueno, está la discusión de la creación de los polos tecnológicos que son buenos. ¿Qué son los polos tecnológicos? Y son nuevas ofertas educativas que el gobierno está implementando. ¿Es lo que está haciendo la UPATECO? Exacto, en toda la provincia. Que nos parece bueno en el sentido de que se abren nuevas ofertas educativas, sí, y eso va a permitir también que en diferentes lugares de la provincia gente adulta pueda capacitarse o perfeccionarse, pero también vemos que es como una competencia para lo que ya existe. El tema de la formación para el trabajo, por ejemplo, en oficios, es algo que está hace muchísimo tiempo. De hecho, muchas escuelas técnicas de la provincia han nacido de esos centros de formación profesional. Entonces creo que hay que reforzar, de algún modo hay que conseguir los fondos para justamente equipar los centros de formación profesional, dotar de espacios que sean acorde a la necesidad que tiene el docente y los alumnos para realizar las prácticas, y entonces se puede ir mejorando la calidad educativa de los centros de formación profesional. Por ahí siempre estuvo, como dije, la discusión si es necesario o no la creación de nuevos polos tecnológicos. Creo que debería haber un equilibrio. ¿Usted cree que no se deberían haber creado y que esa plata se tendría que haber destinado a las escuelas técnicas, por ejemplo? Si estaba previsto políticamente hacerlo, me parece correcto, pero no se tiene que descuidar lo que ya tenemos, lo que ya existe, tanto en lo que se refiere a la formación técnica media como a lo que es formación profesional, ¿no?, que es algo que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo. Hay edificios, por ejemplo, en educación técnica en el interior, generalmente los centros de formación profesional funcionan dentro de las mismas escuelas técnicas, y se necesita que los edificios estén en condiciones. Y además, algo también que nosotros, cuando estábamos en mi gestión, veníamos trabajando en un plan de cobertura de cargos vacantes en toda la provincia, porque hay escuelas que tienen
una ordenanza por turno, que no tienen administrativos. Una ordenanza por turno. Sí, entonces ¿Y cómo eso hace? Y bueno, desgraciadamente la ordenanza está sobrecargado en cuanto a sus funciones, a su labor. Entonces, ese plan, ese proyecto que teníamos de ir completando las plantas orgánicas funcionales, bueno, se cortó. ¿Qué le dicen con respecto a eso? ¿Que no se pueden dar más cargos? ¿Cuál es la respuesta? Todo está relacionado con el presupuesto. Entonces, obviamente ahí está, digamos, la situación donde no se puede avanzar. Pero bueno, creo que el gobierno de la provincia también tiene la obligación, ¿no?, de buscar los recursos necesarios como para que esto funcione, no esperar que el gobierno nacional nos envíe esto que salió ahora, así entre comillas. Hay una nueva disminución de los ingresos para las escuelas técnicas, ¿no?, en el presupuesto que presentó Milei este fin de semana. Sí, bueno, primero, no es un nuevo presupuesto, es una continuidad del presupuesto anterior, que ni siquiera está actualizado en cuanto a los valores, en cuanto a los porcentajes, teniendo en cuenta la inflación. O sea, ya de movida lo que se va a mandar ya tiene una reducción por la inflación que ha habido desde el año pasado hasta ahora, que ha sido más de un 200% en total. Sí. Y encima una reducción en muchos aspectos en lo que se refiere a lo que necesitan las instituciones educativas, el docente. Y eso, bueno, nosotros pensamos que no va a cumplir, digamos, con lo que dijo. Simplemente es un anuncio teniendo en cuenta que están próximas las elecciones intermedias. Sí. Y es como para levantar... Es para decir, vótenme. Yo, ¿sabe cómo lo tomo al presupuesto? Como lo que hizo con el tema de las visas de los Estados Unidos. ¿Se acuerda? Se anunció con bombo y platillo que vamos a poder entrar a Estados Unidos sin visa. Pero eso es solo un acta acuerdo donde dice que alguna vez, quizás tal vez, vamos a poder entrar a Estados Unidos sin visa. Entonces ahora promete que va a devolver los fondos, que le va a aumentar los jubilados, que va a devolver todos los fondos, o sea, todo lo que vetó hace 2 semanas promete que va a hacer ahora, para que lo voten en octubre. Yo creo que es, como dije, es un anuncio electoral, más allá de la decisión real que pueda tomar. Me parece que el presidente ha venido mintiendo desde que asumió en cuanto, no lo que dijo en campaña, porque cumplió y la gente lo votó, pero sí le mintió a los gobernadores para que le aprueben la ley bases. Esto también creo que es una responsabilidad de los gobernadores, que instruyeron a los legisladores nacionales a que votaran para que se apruebe la ley. Les dijo que iban a tener obras. Claro. Y no llegó ninguna. Sabemos que no llegó ninguna. Entonces, ya mintió una vez, vive mintiendo, vive ocultando cosas, y esto, bueno, ha hecho que la gente, y gracias a Dios la gente ha venido cambiando, digamos, su postura, y esto ha obligado, ¿no?, a los gobernadores, incluso a los candidatos para estas nuevas elecciones que vamos a tener en octubre, a que fijen una posición respondiendo a las necesidades del pueblo. Acá yo creo que en estos últimos años no está funcionando el país como una república, no hay independencia de poderes. Uh-huh. El poder judicial, la legislatura están dependiendo del poder ejecutivo. Esto es gravísimo. Recordemos que el poder legislativo está para el tratamiento y aprobación de leyes, pero al mismo tiempo para el control del poder ejecutivo, sea a nivel provincial y sea a nivel nacional. Esto no ha venido sucediendo. Es más, el Poder Legislativo ha respondido a la voluntad del Poder Ejecutivo de cada provincia, y esto ha traído como consecuencia que Milei tenga el poder que ha tenido hasta hace poco. Por suerte han reaccionado a tiempo los gobernadores, y esto se está notando, digamos, en la... Ahora están exigiendo cosas que antes no lo hacían. Claro. Acá me acaba de mandar un oyente o televidente un informe de un economista, Germán Martínez, que dice: mientras analizan el torno y otras hierbas, el presupuesto
que enviaron a el Congreso elimina el 6% del PBI para educación. También la inversión progresiva en ciencia hasta llegar al 1% del PBI. Otra de las cosas que se eliminan, y esto va para su sector, el Fondo Nacional para las Escuelas Técnicas. Y también la inversión progresiva en la defensa nacional. ¿Qué es el Fondo para las Escuelas Técnicas y esto que no se estaba mandando igual? Nosotros tenemos un plan de mejora continua que incluía, digamos, varios aportes del Estado Nacional a las provincias, sí, que estaban relacionados, por ejemplo, con becas estudiantiles, el tema de... ¿Qué pasó con las becas? Bueno, eso va a haber una reducción de más de 44.000 millones de pesos. Lo que es el INET, digamos, donde se presentan todos los proyectos, sean jurisdiccionales o institucionales, de acuerdo a las necesidades que tengan las escuelas o los centros de formación profesional, también va a sufrir una reducción de casi 6.500 millones de pesos. Bueno, todo esto impacta directamente, si bien hasta ahora ya no había envíos, por eso digo, sí, que esto... Hasta ahora no había envíos, claro, pero... Ahora dice que va a reducir, digamos, es como, ¿no?, todo algo tan extraño, porque si no estaban enviando y ya estaban reducidos... ¿Qué más van a reducir? O sea, se nota ahí, digo, la falsedad, ¿no?, de esta noticia, de lo que anuncia el presidente, porque en realidad no tiene ninguna intención de cumplir con todo esto. Entonces ahí donde nuestros legisladores tienen que trabajar, y yo lamento mucho que muchos de nuestros legisladores, sean provinciales o nacionales, no conozcan o desconozcan lo que es educación, porque me ha tocado sentar en lugares con la presidenta de acá de la Comisión de Educación del Senado de la provincia o de diputados, y realmente es alarmante, ¿no?, de que no conozcan la situación. ¿Quiénes son de la provincia? Bueno, en su momento, de Senado y... Bueno, yo en su momento, con los sí, presidentes que estaban en su momento, ¿no? Ahora no he tenido la oportunidad. ¿Quiénes eran los que no Teníamos sabían? la diputada de ANTA. ¿Navarro? Sí. Alejandra Navarro. Y después en educación estaba el senador que ahora es intendente de Güemes. Ketty Ross. Sí. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta que cómo podemos defender a través de la legislatura a educación si nuestros representantes, por ejemplo, no desconocen, ¿no?, la problemática educativa. Y sobre todo los legisladores que representan, digamos, los departamentos de la provincia, por ahí uno le dice, mira, está pasando esto, necesitamos esto, y no tienen ni idea. Entonces, desde ahí hasta la nación, digamos... Hasta la nación se viene acumulando, digamos, toda esa falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos defender algo que no conocemos? Claro. Creo que esa es una de las grandes luchas y de ahí tiene mucho que ver también la calidad de nuestros representantes, digamos, ante el gobierno provincial y ante el gobierno nacional. Para ser legislador hay que estudiar, ¿no? Exacto. No, entonces, no es así nomás. No podemos defender algo que desconocemos. Sí. Entonces, si nos informamos, si estamos con la gente que realmente conoce, digamos, del sector y trabajamos a fondo, bueno, se van a poder presentar proyectos y mejoras en lo que se necesita, ya sea en la jurisdicción o a nivel nacional. Por eso son tan importantes las elecciones de medio término como las que se van a realizar ahora en octubre, ¿no? Hay que recuperar, digamos, los fondos que están previstos dentro de la ley de financiamiento, que ya estaban previstas en un 6% y del Producto Bruto Interno, y en algún momento se trabajó, se presentó proyectos para llegar hasta un 10%, o sea, pensando que se podía aumentar. Claro, y mejorar, digamos, la calidad educativa en todo el país. Hoy lamentablemente, estamos para atrás, por ahí el padre no se da cuenta, o el mismo alumno no se da cuenta de esto, porque simplemente cumplen con una obligación de mandar a los chicos a la escuela y los chicos a estudiar. Sí. Pero tanto el docente como el directivo de cada institución educativa sabe lo que está atravesando la institución y la educación en la provincia, en los departamentos, sobre todo en el interior, esto se agrava. Pero también el gobierno provincial debería
a través del Ministerio de Educación debería dotar a la Dirección de Educación Técnico Profesional de gente que conozca de educación técnica, de formación profesional, de las distintas especialidades que tenemos, y eso no está ocurriendo tampoco. O sea, el directivo hoy no cuenta con la asistencia que deberían proporcionar los supervisores, ¿no? El acompañamiento que tanto se habla. Entonces esto es como una cadena que va en perjuicio de la educación en la institución educativa, del alumno, que cada vez aprende menos, que cada vez practica menos, y obviamente esto va a perjudicar al sector productivo. Lamentable. Espero que la próxima vez que nos sentemos a conversar tengamos mejores noticias. Gracias por venir, Eloy. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Era Eloy Vidal Alcalá, él es ex secretario de AMET. Si usted recién se despertó, recién prendió la radio, la televisión y se perdió la entrevista, no se preocupe, porque la entrevista completa va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús, apenas termine el programa. Las partes más importantes a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar.